Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, yo todavía ando con un poquito abrigado. Todavía siento un poco de frío. Pues nada, hermano, le damos gracias al Señor porque estamos aquí esta tarde para compartir su palabra y sobre todo para aprender un poco de la palabra del Señor. El Señor siempre nos tiene algo nuevo. Él siempre nos va a enseñar porque el Señor Jesucristo siempre se mantuvo enseñándonos cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Bueno, y nos sigue enseñando. Me gustaría que vayamos a la palabra en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Amén. Pues nos damos cuenta de la enseñanza que nos da el apóstol Pedro, ¿no? Una enseñanza en la que muchas veces a nosotros se nos hace un poco difícil, porque en el primer versículo cuando dice, puesto que aleluya, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Pues nos está enseñando que dice que el Señor Jesucristo, así como Él padeció por nosotros, y que nosotros sabemos el sufrimiento de Cristo, un padecimiento de cruz, de muerte, y que muchas veces nosotros entramos en tiempos de un desierto, en tiempos de prueba, y se nos hace a veces tan difícil pasar esos tiempos malos, esos tiempos cuando muchas veces nosotros sentimos dolor, sentimos tristeza, muchas veces sentimos que Dios hasta se ha olvidado de nosotros. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que creemos que Dios se ha olvidado de nosotros.
pero es cuando Dios más cerca de nosotros está. Sino que muchas veces Dios permite todo esto. ¿Por qué? Porque de allí, de ese desierto, de allí, de esas pruebas, Él nos quiere refinar como el oro. Él de allí quiere sacar a una Práxides, a un Maximiliano, a un Esther, a un Danilo, a una Ana, transformados para un nuevo tiempo, para un nuevo inicio. ¿Cómo? Con esa llenura del Espíritu Santo, con esa llenura de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos sin que no nos pasa nada, pues vivimos una vida muy tranquila, muy cómoda. Y a veces Dios hace que pasen estos tiempos en nuestras vidas para buscar la manera de transformar nuestras vidas, para que nosotros tengamos esa comunión, esa intimidad con Dios, esa intimidad con el Espíritu Santo. Que eso fue lo que Jesucristo hizo cuando Él fue a la cruz por nosotros. Él estuvo los días antes de ir a la cruz. Dice que Él estaba en una comunión tremenda con el Padre. Pero el Padre, aún sabiendo lo que su Hijo iba a pasar, dice que se hacía como el que no lo escuchaba. Porque el mismo Jesús decía, Padre, te has olvidado de mí. Sin embargo, ¿Dios qué hizo? Para que usted y yo hoy tengamos esa salvación, para que usted y yo hoy tengamos esa vida de comunión con el Espíritu Santo, permitió que Jesucristo fuera a la cruz por nosotros. Y ese fue un padecimiento tan grande que cualquiera de nosotros no quisiera estar en los zapatos de Jesucristo. Y es por eso que yo les digo que cuando nosotros estamos pasando un desierto, yo ahora mismo, yo lo digo por mí, estoy pasando unos tiempos bastante difíciles, pero me he agarrado de Cristo, me he agarrado de Dios, porque sé que Él me va a dar la victoria, así como el Señor Jesucristo obtuvo la victoria al tercer día cuando Él resucitó de entre los muertos. Amén. Y dice el versículo número 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en el mundo? Muchas veces cuando estamos cómodos, cuando tenemos comodidad, cuando tenemos todas las bendiciones, muchas veces estamos apartados de Dios. Como dijo el hermano Henry, estamos en ese confort, en esa vida cómoda. Y puede ser que vayamos a orar, puede ser que vayamos a leer la palabra, pero no lo hacemos cuando estamos pasando un desierto. Porque es ahí el momento cuando nosotros realmente vamos a los pies de Cristo, vamos a ese encuentro con Él. Y eso es lo que Cristo en este tiempo está buscando de usted y de mí, para que este tiempo que nosotros estamos viviendo, no sabemos qué tiempo Dios nos permita estar en esta tierra, pero este tiempo que nos resta de vida, tenemos que hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Haciendo lo que Él nos manda, cumpliendo sus mandamientos, buscando su rostro, su presencia, siendo agradecido con Él todos los días, porque por Él hoy estamos aquí de pie, por Él estamos hoy escuchando palabra de Dios, por Él estamos hoy aquí agradecidos con Él. Amén. Y sigue hablando el apóstol Pedro diciéndonos
que baste ya ese tiempo pasado para hacer, para haber hecho lo que agradan a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, orgías y disipación y abominables idolatría. Una lista de cosas que el apóstol Pedro nos pone allí. Todas esas cosas a Dios no le agradan y muchas veces nosotros hemos participado de aquellas cosas. Y este es el tiempo que el Señor nos dice, basta ya ese tiempo, que baste ese tiempo ya de seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan, sino hacer la voluntad de Cristo. Vivir en ese tiempo de comunión con Dios. Nosotros estamos viendo en estos tiempos situaciones tan difíciles. Cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta de que ahora amanece el día y cuando usted se da cuenta ya está de noche. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que en los últimos tiempos dice, por causa de mis escogidos, los tiempos serán acortados. Dios nos está mostrando en este tiempo. El Señor Él permite que nosotros nos demos cuenta la situación de los tiempos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice el Señor, agarraos de mí. Dice su palabra que sin santidad nadie lo podrá ver. Entonces es el tiempo de que usted y yo busquemos esa santidad en Cristo. Busquemos esa santidad en el Espíritu Santo. Que cuando usted salga allí afuera, que cuando usted esté en medio de sus compañeros de trabajo, sea esa luz, sea esa sal, para que usted pueda sazonar a aquellos que están alrededor suyos. Amén. Y luego dice el apóstol Pedro aquí, porque muchas veces nosotros cuando estábamos en el mundo, yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo y me convertí a Cristo, muchos de mis amigos, de los que caminaban conmigo, se apartaron de mí, se alejaron de mí. ¿Por qué? Porque ahora ya no pertenecía yo a lo que ellos hacían, porque ahora yo ya pertenecía a Cristo y buscaba la manera de hacer las cosas que a Cristo le agradan. Y entonces dice la palabra del Señor aquí, a estos dice, les parece cosa extraña que usted y yo ya no caminemos con ellos, que más bien vayamos a sacarlos de la situación en la que ellos están, porque eso fue lo que nos mandó Cristo, ¿no? Y luego dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Y es la verdad, gracias a Dios nosotros ya no caminamos de esa manera. Gracias a Dios nosotros ahora vivimos de otra manera, buscando lo que a Dios le agrada. Porque cuando estábamos en el mundo, compartíamos, hacíamos lo mismo que hacían ellos. Y lo que nos dice el apóstol Pedro en este tiempo es que nos apartemos de todo aquello. Porque dice la palabra, porque por esto también han sido, pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y quién es el que está preparado para juzgar? El Señor Jesucristo. Dice su palabra que Él mismo vendrá a juzgarnos. Él vendrá a juzgar a todos los que rechazaron su evangelio, los que rechazaron la salvación. Y nosotros, que tenemos la oportunidad de predicarles, tenemos que hacerlo. Porque por esta también han sido predicado el evangelio a los muertos. Esto fue cuando el Señor Jesucristo dice que descendió a las profundidades y predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos, los que están muertos, un día tienen que resucitar para dar cuenta a Dios.
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio, velad en oración. Aleluya. Como yo les decía hace un momento, nosotros nos damos cuenta de los tiempos que estamos pasando. Los tiempos finales, prácticamente los tiempos finales. Tiempos donde vemos la violencia, donde vemos la muerte de padres e hijos. Son tantas cosas que están pasando en este tiempo. Una situación es tan difícil en todo el mundo. Hambre, violencia. Si usted se da cuenta, la situación que pasa ahora en Colombia, los gobiernos, la situación en Ecuador, en muchos países. Aquí mismo en España nos damos cuenta de la situación que estamos pasando. ¿Pero por qué? Porque esto está escrito en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que todas estas cosas tienen que acontecer. Y es por eso que el apóstol Pedro, a través de su palabra, nos dice en este día, apartado, dice, de las cosas que al Señor no le agradan. Y es el tiempo de que nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Velando en oración, dice el Señor. Estar velando todos los días, buscando al Señor en oración, como dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, buscando leyendo su palabra, preparándonos, porque el Señor quiere un pueblo que se prepare, un pueblo que cada vez vayamos a más, que tengamos esa libertad para ir afuera y buscar personas, evangelizarlos, pero siempre estando en oración, como nos dice el Señor. Amén. Y el 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sobre todo, dice el Señor, ferviente amor. Ese amor que viene de Cristo. El amor que procede de Dios. Ese amor que muchas veces a nosotros nos hace falta. Porque muchas veces nosotros podemos decir que amamos al hermano, pero no lo demostramos como quiere el Señor que lo demostremos, con el amor del Señor. Ese amor ferviente, dice, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Me gustaría que vayamos a 2 de Pedro, versículo 2, capítulo 6. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Amén. Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén. Nos damos cuenta del ejemplo que el Señor nos da. El ejemplo que el Señor nos da para cómo tenemos que vivir. Porque aquí nos damos cuenta de las dos ciudades que el Señor, por su forma de vivir, por su forma de vivir en aquellos tiempos, dice que fueron reducidas a ceniza.
Entonces el Señor, ¿qué quiere en este tiempo? Que nosotros nos apartemos de todo eso y tengamos una vida de comunión con Cristo. Amén. Y el 7 dice, y libró, dice, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Si usted se da cuenta cómo el Señor pudo librar a Lot en aquellos tiempos, de la forma en cómo vivían, dice la gente en esas ciudades, pero el Señor dice que sabe, Él sabe librar, dice, al justo, sabe librar a los que lo buscan. Y este es el tiempo que el Señor nos está pidiendo eso, de vivir como justos, aunque el Señor dice que no hay justos, pero Él nos considera justos. Amén. Pues nada, hermanos, esta era la palabra que quería compartirles. Me gustaría que inclináramos nuestro rostro para orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Vamos a honrar su nombre. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Padre, estar en tu casa, estar en este tiempo, Señor, de compartir, de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar las alabanzas, Padre, de sentir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te honramos en esta tarde, Señor, porque a través de tu presencia, Señor, podemos ser sanos, podemos recibir, Señor, liberación, podemos recibir tantas cosas, Señor. Padre, en este tiempo te necesitamos tanto, Señor, porque tu palabra dice que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde, Señor, y te honramos, Padre, porque tu palabra nos trae ese refrigerio nuevo y fresco, Padre, para que podamos caminar conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, te agradecemos porque solo en ti, Señor, podemos estar seguros y confiados, Padre. Yo te agradezco, Padre, en esta tarde, Señor. Te agradecemos, Señor, porque solo tú nos enseñas cada día, Señor. Solo tú nos enseñas, Padre, a tener, Señor, esa comunión, esa relación contigo, Padre. Enséñanos, mi Dios, enséñanos cada día, Padre. Enséñanos a hacer las cosas que no hacemos, lo que a ti te agrada, papá. Enséñanos a hacer las cosas, Padre, que no hacemos bien, Señor. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, y te doy la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra. La reflexión en sí nos habla del capítulo que ha hablado ¿cuál fue que habló? En Primera Carta de Pedro. El versículo que cierra es el 4, el 7 y el 8, que dice que nosotros estemos sobrios, dice, en este tiempo, sobrios, que estemos orando, dice el Señor, despiertos, orando. Ahí está el Espíritu Santo, porque cuando tú estás sobrio, el Espíritu Santo, tú lo vas a tener en ti con control, no descontrolado como los hermanitos de Pentecostés. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo se mueva con poder en nosotros, porque la palabra de Dios del apóstol Pedro dice que son los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué nos llena más? El amor de Cristo que está en nosotros. Ese borra multitud de pecados en nosotros. Si hay amor en tu vida, en tu casa, tú vas a sentir el amor por tu hermano y por el prójimo. Amén. Eso es lo que el Señor nos habla y me queda maravillado porque en la Biblia hay un pocotón de ejemplos, ¿no? Y el Señor dice lo que pasó a Lot y claro, la historia de Lot.
Lot era un hombre bueno, justo no, bueno, sino que el corazón de él no estaba bien, porque él estaba viviendo ¿se acuerdan cuando Lot pidió, ¿a dónde quieres tomar esta tierra o la de acá? ¿Quién pidió la tierra ahí? Fue Lot, el sobrino de Abraham. Él pidió la tierra y por eso las consecuencias. Para que no se termine. La tierra, dice que todos los que estaban en Sodoma y Gomorra, ¿quién se salvó nada más? Lot. Su esposa también se iba a salvar, pero ¿qué pasó con la esposa? No hizo caso. Miró atrás, ¿qué pasó? Por no obedecer. Porque Lot tampoco quiso obedecer, no digo. Lot fue que el Señor lo cuidó, ¿por qué? Por la misericordia de Dios que tenía con Abraham. Esa historia es lindísima, digo, esa historia es lindísima de Lot. Es lindísima, no digo. No. A mí me gusta esa historia, digo, Señor. Y Él nos muestra a nosotros, Él nos muestra que nosotros tenemos que estar sobrios en misericordia, teniendo el amor para los demás. Porque el Señor, por la misericordia, muchas veces de la esposa que ora por el esposo, el Señor lo rescata al esposo. Lo contrario, el Señor tiene misericordia. Si mi esposa está orando y ora, va a tener misericordia conmigo, me va a salvar. Amén. Por eso hay madres que oran por sus hijos y esas hijas están, no digo protegidas, porque están orando a sus madres, sus padres. Por eso es el trabajo de nosotros como padres y como madres, orar por esos hijos que tenemos todos los días. Impón esas manos, ora lo que duerme esa niña, cántale adoración a esa niña. Siempre, no digo al niño, cuando vea que hay niños pequeños que se atormentan, ponle música cristiana de adoración a ese niño. Amén. Así que me voy, no digo, tomando la palabra, lo que mi hermano ha traído en esta tarde es la reflexión, sobrios en este último tiempo, todos nosotros, y llenémonos del amor de Cristo, que con eso borrará multitud de errores en nosotros. Así que gracias, nos vamos, papá, agradecidos por esta palabra, Señor. Sabemos que tú, Señor, pones palabra en cada hermano, en cada boca, Señor. La tomamos, la llevamos, Señor, para hacerle vida en nosotros, Señor. Enséñanos a orar de una manera diferente, papá, con ese poder, papá, Señor, para echar fuera, Señor, todo lo que quiera tomar que no es tuyo, papá, echarlo fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Cúbrenos con tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos de lo alto, cúbrenos, papá. Salimos de este lugar, Señor. Danos esos sueños apacibles, Padre Santo, Señor. Danos, Señor, para mañana, Señor, temprano, levantarnos temprano y buscarte y seguir buscándote, papá, hasta que tú nos contestes, Señor. Porque estaremos esperando, papá. Seremos pacientes, papá. Queremos ver tu gloria, papá, Señor. Ayúdanos, papá. Te lo pedimos a este remanente que se levanta en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos mis hermanos, a todos aquellos que nos están, Señor, escuchando y viendo en otro lugar, papá. Bendícelos, Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar agradecidos, Señor, agradecidos por tu palabra, por tu bondad, papá, y nos vamos a despertar, papá. Vamos a estar vigilantes, Señor, sobrios hasta que tú vengas, Padre Santo. Nos despedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.